Mi teléfono sonó a las 6:15 de la mañana con esa insistencia que solo tienen las llamadas urgentes. Era mi hijo Gilberto, el piloto, y su voz temblaba de una manera que no había escuchado desde que era niño y me despertaba por las pesadillas. Mamá, necesito que me confirmes algo y necesito que seas muy específica. Su respiración era entrecortada, como si hubiera corrido. Valeria está ahí en casa contigo. Me incorporé en la cama, sintiendo que algo frío me recorría la espalda. Sí, mijo, claro que está. Acaba de subir al cuarto de ustedes hace un momento. La escuché moviendo cosas arriba. Hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Mamá, eso es imposible. Valeria acaba de abordar mi avión con destino a Barcelona. Tiene un pasaporte en la mano y una sonrisa que no reconozco. Está sentada en primera clase al lado de un hombre mayor que la trata como si fuera su esposa. El mundo se detuvo. Las palabras de Gilberto flotaron en el aire como humo, imposibles de agarrar, imposibles de entender. ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser. Valeria está aquí, en casa. Anoche cenamos juntas. Me ayudó a lavar los platos. Mamá, estoy viendo su rostro. Es ella. Lleva ese collar de perlas que papá le regaló en su cumpleaños, el que nunca se quita. Pero hay algo extraño en sus ojos, algo que no puedo explicar. Mis piernas temblaron cuando me levanté de la cama. El piso de madera crujió bajo mis pies descalzos mientras caminaba hacia la ventana. La casa estaba envuelta en esa quietud extraña de las madrugadas, pero arriba, en el segundo piso, podía escuchar claramente los pasos de alguien moviéndose por el cuarto de Antonio y Valeria. Gilberto, tu hermano está de viaje de trabajo. Valeria se quedó para cuidar al niño y ayudarme con la casa. No puede estar en tu avión. Mamá, el vuelo sale en 10 minutos. No puedo retrasar el despegue, pero necesito que vayas a verificar. Necesito que veas con tus propios ojos quién está en esa habitación. Colgó sin despedirse, algo que nunca hacía. El teléfono quedó mudo en mi mano mientras los pasos de arriba continuaban, rítmicos, deliberados. Pasos que conocía de memoria después de 3 años de vivir con mi nuera bajo el mismo techo. Subí las escaleras agarrándome del pasamanos. Cada escalón crujía como un lamento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que quien estuviera arriba podría escucharlo. Al llegar al pasillo, vi la puerta del cuarto entreabierta y una sombra moviéndose dentro. Valeria. Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Sí, abuela Hilda, estoy aquí. La voz era exactamente la misma, con ese acento suave que siempre me había tranquilizado. Solo estoy ordenando un poco antes de que el niño despierte. Me acerqué a la puerta y la empujé suavemente. Allí estaba ella, de espaldas, doblando la ropa con esos movimientos precisos que la caracterizaban. Llevaba la bata de casa color crema que yo misma le había comprado, su cabello negro recogido en esa cola de caballo que siempre usaba por las mañanas. «¿Todo está bien?», me preguntó sin voltear. «Te escuché levantarte muy temprano». Gilberto me llamó. Observé cada detalle de su figura, buscando algo, cualquier cosa que confirmara o negara la llamada imposible de mi hijo. Me dijo algo muy extraño. Ella se dio la vuelta lentamente, y ahí estaba el rostro que conocía tan bien. Los mismos ojos castaños, la misma sonrisa dulce, las mismas pecas apenas visibles en sus mejillas. Pero había algo, una tensión en su expresión que no logré identificar. ¿Qué te dijo? Su mano se movió instintivamente hacia su cuello, hacia el lugar donde siempre llevaba el collar de perlas. Mis ojos siguieron el movimiento y mi sangre se heló, su cuello estaba desnudo. Dijo que te vio en su avión. Las palabras salieron como una acusación, aunque no era mi intención. Valeria rió, pero fue una risa extraña, demasiado aguda. ¿En su avión? Abuela Hilda, ¿cómo voy a estar en un avión si estoy aquí contigo? Gilberto debe estar muy cansado, confundió a alguien conmigo. Pero yo seguía mirando su cuello desnudo. En 3 años, nunca había visto a Valeria sin ese collar. Nunca. Ni siquiera para ducharse. Me había contado que era un amuleto, que su madre se lo había dado antes de morir y que le daba mala suerte quitárselo. ¿Dónde está tu collar? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Su mano voló hacia su cuello y por un segundo,
Solo un segundo, vi pánico en sus ojos. Se rompió anoche. Lo llevé a arreglar temprano esta mañana. A las 6 de la mañana. Hay una joyería que abre muy temprano cerca del mercado. Su voz sonaba diferente ahora, más rápida, nerviosa. Quería recuperarlo antes de que Antonio regresara. Nos quedamos mirando en silencio. Ella con esa sonrisa que ya no me parecía la misma, y yo con 1000 preguntas martillando en mi cabeza. El teléfono de Gilberto había plantado una semilla de duda que ahora crecía como mala hierba en mi pecho. Voy a preparar el desayuno, murmuré, retrocediendo hacia la puerta. Yo te ayudo en un momento, dijo ella, volviéndose nuevamente hacia la ropa. Bajé las escaleras sintiendo que el mundo había cambiado en los últimos 15 minutos. En la cocina, puse agua a hervir para el café y traté de organizar mis pensamientos. Gilberto no era un hombre imaginativo, no era alguien que inventara historias. Si decía que había visto a Valeria en su avión, con el collar de perlas puesto, entonces la había visto. Pero Valeria estaba arriba, en casa, sin el collar que nunca se quitaba. Mi mente se negaba a procesar lo que esto podría significar. Era como tratar de resolver un rompecabezas donde las piezas cambiaban de forma cada vez que intentaba encajarlas. Cuando el café estuvo listo, serví 2 tazas y esperé. Los pasos de arriba habían cesado, pero Valeria no bajaba. Subí nuevamente, con las tazas temblando en mis manos. El cuarto estaba vacío. La ropa seguía a medio doblar sobre la cama, la ventana estaba abierta y una brisa suave movía las cortinas blancas. Busqué en el baño, en el cuarto del niño, en mi propia habitación. Nada. ¿Valeria?, grité, pero solo me respondió el eco de mi propia voz. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo la había visto, había hablado con ella, había notado su nerviosismo cuando le pregunté por el collar. Regresé a la cocina con las piernas temblorosas y marqué el número de Gilberto. Sonó varias veces antes de que contestara. ¿Ya despegaron?, le pregunté sin preámbulos. Hace 10 minutos. Mamá, ¿qué pasó? ¿Verificaste? Ella estaba aquí. Hablé con ella. Pero no tenía el collar puesto. ¿El collar de perlas? Mamá, la mujer que está en mi avión lo lleva puesto. Lo estoy viendo desde aquí. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Finalmente, Gilberto habló con voz grave. Mamá, creo que algo muy extraño está pasando en esa casa. Después de que Gilberto colgara, me quedé sentada en la cocina durante 1 hora completa, sosteniendo mi taza de café que ya se había enfriado. El reloj de pared marcaba las 7:30 cuando escuché los pasos pequeños de mi nieto bajando las escaleras, arrastrando su peluche favorito, un elefante gris que había visto días mejores. Abuela Hilda, ¿dónde está mami?, preguntó con esa voz ronca de recién despierto, frotándose los ojos con el puño cerrado. Buenos días, mi amor. Lo alcé en mis brazos, sintiendo su calor reconfortante contra mi pecho. Mami salió temprano, pero ya va a regresar. No era exactamente una mentira. O tal vez sí lo era. Ya no sabía que era verdad en esta casa que había sido mi refugio durante los últimos 3 años, desde que enviudé y Antonio me pidió que viniera a vivir con ellos. Había sido una decisión difícil al principio. Después de 42 años de matrimonio con Roberto, la idea de dejar nuestra casa, la casa donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos compartido tantas noches de insomnio cuando eran pequeños, donde habíamos envejecido juntos, me rompía el corazón. Pero cuando Roberto murió de ese infarto repentino mientras podaba los rosales del jardín, la casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos que me ahogaban. Antonio había insistido, mamá, aquí tienes tu lugar. Valeria te adora, el niño te necesita, y nosotros también. Y tenía razón. Los primeros meses fueron una bendición. Valeria me recibió con una sonrisa genuina, me mostró el cuarto que habían preparado para mí, con vista al pequeño jardín trasero donde yo podía tener mis plantas. Esta es tu casa ahora, abuela Hilda me había dicho, y por primera vez en meses, sentí que podía volver a respirar. Mi nuera parecía perfecta. Demasiado perfecta, pensaba a veces, pero me regañaba a mí misma por tener pensamientos tan mezquinos. Era hermosa sin ser vanidosa, inteligente sin ser presumida, cariñosa con Antonio, paciente con el niño, respetuosa conmigo. Trabajaba desde casa como contadora para varias empresas pequeñas,
lo que le permitía estar siempre disponible para la familia. Cada mañana se levantaba a las 5:30 para preparar el almuerzo de Antonio, desayunar con él antes de que se fuera a la oficina de construcción donde trabajaba como ingeniero, y luego dedicaba el resto del día a sus clientes, al niño y a mí. Por las tardes, cuando terminaba con sus números y computadoras, cocinábamos juntas, hablábamos de todo y de nada, veíamos las telenovelas que a las dos nos gustaban. «Tu esposa es un tesoro», le decía siempre Antonio, y él se hinchaba de orgullo. «Sé que tengo suerte, mamá. A veces no puedo creer que alguien como ella haya elegido estar conmigo». Era cierto. Antonio era un buen hombre, trabajador, responsable, pero nunca había sido especialmente guapo ni carismático. Era el hermano tranquilo, mientras que Gilberto había heredado la facilidad para hablar, el encanto natural que conquistaba corazones. Siempre me había preguntado qué había visto Valeria en mi hijo menor, pero cuando los veía juntos, cuando veía cómo ella lo miraba, cómo le sonreía, mis dudas se desvanecían. Preparé el desayuno para mi nieto como todas las mañanas: huevos revueltos con un poco de queso, pan tostado con mermelada de fresa, un vaso de leche tibia. Él comió en silencio, columpiando las piernas desde la silla alta, de vez en cuando mirando hacia la escalera esperando ver aparecer a su madre. «¿Papi viene hoy?», preguntó con la boca llena de pan. «Mañana, mi cielo. Papá llega mañana por la noche». Antonio había viajado a Guadalajara por trabajo, una supervisión de obra que requería 3 días fuera de casa. Era la primera vez que se ausentaba desde que yo vivía con ellos, y Valeria había insistido en que no era necesario que yo me quedara sola con el niño, que ella podía manejar todo perfectamente. Además, había dicho con esa sonrisa que siempre me tranquilizaba: «Así tú y yo tenemos más tiempo para nuestras pláticas de mujeres». Después del desayuno, instalé al niño frente a la televisión con sus caricaturas y traté de seguir con la rutina normal. Pero no podía dejar de pensar en esa conversación imposible con Gilberto, en el collar ausente, en la manera como Valeria había desaparecido del cuarto como humo. Decidí limpiar la casa para mantener mis manos ocupadas y mi mente distraída. Comencé por la sala, sacudiendo cada superficie, acomodando los cojines del sofá, regando las plantas que Valeria mantenía perfectamente cuidadas. Todo estaba en su lugar, todo lucía normal, pero había una sensación extraña en el aire, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Cuando subí a limpiar los cuartos, me detuve frente a la puerta de Antonio y Valeria. La ropa seguía a medio doblar sobre la cama, exactamente como la había dejado ella cuando desapareció. Me acerqué al tocador donde Valeria guardaba sus pocas joyas. Abrí el pequeño joyero de madera que Antonio le había regalado en su 2º aniversario. Allí estaban sus aretes de perlas, su reloj de pulso plateado, algunos anillos que rara vez usaba. Pero en el compartimento donde siempre guardaba el collar por las noches cuando se duchaba, no había nada. El pequeño surco en el terciopelo rojo mostraba la forma exacta del collar, pero estaba vacío. Mis manos temblaron mientras revisaba cada compartimento, cada pequeño espacio donde el collar podía estar. Nada. Busqué en los cajones de la cómoda, en el baño, debajo de la cama. El collar había desaparecido completamente. Me senté en la cama de mi nuera, rodeada de su ropa a medio doblar, e intenté pensar con lógica. Si Valeria había llevado el collar a reparar, como me había dicho, entonces tenía sentido que no estuviera en casa. Pero las joyerías no abren antes de las 9 de la mañana, y Gilberto había visto a la mujer del avión llevando el collar puesto a las 6:30. El teléfono sonó desde abajo, interrumpiendo mis pensamientos en círculos. Corrí a contestar, esperando que fuera Valeria con alguna explicación que pusiera en orden este rompecabezas. «Señora Muñoz». Era una voz de mujer que no reconocí. «Sí, soy yo. Soy Carmen, la vecina de la casa azul de la esquina. ¿Su nuera está bien?». La vi salir muy temprano esta mañana, como a las 5:30, y parecía, no sé, nerviosa. Mi corazón se aceleró. La vio salir. Sí, salió por la puerta de atrás, la del jardín. Llevaba una pequeña maleta y caminaba muy rápido, como si tuviera prisa. Me preocupé porque nunca la había visto salir tan temprano, y menos por la puerta de atrás. ¿Está segura de que era ella? Bueno. Carmen hizo una pausa. Al principio pensé que sí, pero ahora que lo pienso, había algo diferente en su manera de caminar. Más rígida, si me entiende. Y llevaba el cabello suelto, lo cual es raro porque Valeria siempre se lo recoge para salir.
Colgué el teléfono sin despedirme apropiadamente y corrí hacia la puerta trasera. Efectivamente, estaba abierta. Siempre la manteníamos cerrada con llave por seguridad, pero ahora estaba simplemente cerrada, sin seguro. En el pequeño jardín, encontré huellas de pisadas en la tierra húmeda que conducían hacia la reja trasera que daba al callejón. Regresé a la casa con más preguntas que respuestas. Mi nieto seguía frente a la televisión, ajeno al misterio que se desenvolvía a su alrededor. Me senté a su lado y lo acurruqué contra mi pecho, necesitando su inocencia para calmar la tormenta de dudas en mi cabeza. «Abuela, ¿por qué mami se fue sin desayunar?», preguntó de repente, sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Cómo sabes que no desayunó?». «Porque siempre desayuna conmigo. Y esta mañana no vino a darme los buenos días». Tenía razón. En 3 años, Valeria nunca había faltado al ritual matutino con su hijo. Era lo primero que hacía cada día, ir al cuarto del niño, despertarlo con besos, llevarlo a la cocina para desayunar juntos mientras planeaban las actividades del día. Pero esta mañana, cuando yo subí a buscarla después de la llamada de Gilberto, el niño ya estaba despierto y había bajado solo a buscarme. Valeria no había ido a su cuarto. «Mi amor», le dije con la voz más calmada que pude lograr, «¿tuviste a mami esta mañana?». Él negó con la cabeza, concentrado en sus caricaturas. «No la vi, pero escuché ruidos en su cuarto». «¿Qué tipo de ruidos?». «Como cuando se cae algo pesado. Y después como si alguien moviera muebles». Mi sangre se heló. Los ruidos que yo había interpretado como Valeria organizando la ropa podrían haber sido algo completamente diferente. ¿Alguien buscando algo? ¿Alguien que no conocía bien la disposición del cuarto? El resto del día pasó en una nebulosa de actividades automáticas. Alimenté al niño, jugué con él, le leí cuentos, pero mi mente estaba en otra parte, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que parecía volverse más complejo con cada nueva información. Cuando llegó la noche y Valeria aún no había regresado, llamé a Antonio. «¿Cómo que no ha vuelto?». Su voz se llenó de preocupación inmediata. «Hablé con ella anoche y todo estaba normal». «Antonio, necesito contarte algo extraño que pasó esta mañana». Le relaté toda la historia, la llamada de Gilberto, mi conversación con Valeria, su desaparición, el collar ausente, el testimonio de la vecina. Antonio escuchó en silencio, interrumpiéndome solo para hacer preguntas específicas. Cuando terminé, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «Mamá», dijo finalmente con voz grave, «creo que necesito regresar a casa esta misma noche». Antonio llegó a casa a las 2 de la madrugada con los ojos rojos de preocupación y el cabello revuelto por el viaje precipitado desde Guadalajara. Lo esperé despierta en la sala, incapaz de conciliar el sueño mientras mi nieto dormía profundamente en mi cama, donde lo había llevado para no dejarlo solo en su cuarto. «¿Alguna noticia?», fue lo primero que preguntó al entrar, dejando caer su maleta en el suelo sin importarle el ruido. «Nada. Su teléfono sigue apagado, no ha contestado ningún mensaje». Me levanté del sofá donde había pasado las últimas horas dándole vueltas a todo en mi cabeza. «Antonio, hay algo más que necesito decirte». Le conté sobre los ruidos extraños que había escuchado el niño, sobre las huellas en el jardín, sobre la extraña conversación que había tenido con Carmen, la vecina. Pero lo que más me inquietaba era algo que había descubierto esa tarde mientras revisaba nuevamente el cuarto. «Tu esposa tiene 2 cepillos de dientes en el baño». Antonio me miró con confusión. «¿2 cepillos?» Uno rosa que siempre usa, que está en su lugar habitual. Y otro igual, también rosa, pero guardado en el fondo del botiquín, como si alguien lo hubiera escondido. Respiré profundo antes de continuar. Y encontré algo más raro. Hay 2 tubos de la misma crema para las manos, uno casi vacío en el tocador y otro completamente lleno en el último cajón. Mi hijo se pasó las manos por el rostro, claramente abrumado. «Mamá, eso no tiene sentido. ¿Por qué alguien tendría 2 de todo?». «No lo sé, pero hay más». Lo guié hacia la cocina y abrí el refrigerador. «Mira esto». En la parte de atrás, escondida detrás de los frascos de mermelada, había una pequeña bolsa con maquillaje. Un maquillaje idéntico al que Valeria usaba diariamente, pero claramente diferente. Estos productos estaban más usados, más viejos, como si alguien los hubiera estado utilizando durante mucho tiempo en otro lugar.
Valeria te había mencionado algo sobre tener cosméticos guardados aquí. Antonio negó con la cabeza, tomando el pequeño estuche con manos temblorosas. Nunca. Ella es muy organizada, nunca guarda nada en lugares extraños. Se quedó mirando los productos con expresión perdida. Mamá, nada de esto tiene sentido. Nos sentamos en la mesa de la cocina y Antonio llamó a Valeria una vez más, directamente al buzón de voz. Luego marcó el número de su trabajo, de sus pocas amigas, incluso del hospital local. Nadie sabía nada de ella. Voy a llamar a la policía, dijo finalmente. Espera. Lo detuve poniendo mi mano sobre la suya. Antes quiero contarte algo que vi ayer y que no le di importancia hasta ahora. El día anterior, mientras Valeria preparaba la cena, había notado algo extraño en su manera de cocinar. Siempre agregaba sal con la mano izquierda, lo había hecho durante 3 años sin excepción. Era un detalle pequeño que yo había observado porque mi difunto Roberto también era zurdo para ciertas cosas. Pero ayer, Valeria había usado la mano derecha para salar la sopa, y cuando le pregunté si se había lastimado la mano izquierda, me había mirado con expresión confundida antes de sonreír y decir que solo estaba distraída. Tu esposa es zurda para cocinar, ¿verdad? Antonio asintió. Para cocinar y para escribir. Siempre me ha parecido curioso porque para todo lo demás usa la mano derecha. Ayer usó la mano derecha para cocinar. Y cuando se lo mencioné, actuó como si no supiera de qué le hablaba. Mi hijo se quedó callado durante un largo momento, procesando toda la información que le había dado. Finalmente habló con voz apenas audible. Mamá, ¿crees que la mujer que estuvo aquí ayer no era Valeria? Era la pregunta que yo había estado evitando hacerme durante todo el día, pero escucharla en voz alta me golpeó como una bofetada. No sé qué pensar, mijo. Pero cada vez hay más cosas que no encajan. Antonio se levantó bruscamente y subió corriendo a su cuarto. Lo escuché moviendo cajones, abriendo puertas, buscando algo con desesperación. Cuando bajó, tenía en las manos una pequeña caja que reconocí inmediatamente. Era donde guardaba todos los documentos importantes de la familia. Su pasaporte, murmuró mientras rebuscaba entre los papeles. Si se fue del país como dice Gilberto, necesitaba su pasaporte. Vació el contenido de la caja sobre la mesa. Ahí estaban el acta de matrimonio, los certificados de nacimiento, las pólizas de seguro, pero no el pasaporte de Valeria. No está. Antonio levantó la vista hacia mí con ojos llenos de pánico. Su pasaporte no está. Revisamos toda la casa. Cada cajón, cada armario, cada lugar donde un documento importante podría estar guardado. El pasaporte había desaparecido completamente, junto con algunos otros documentos personales de Valeria, su licencia de conducir, sus certificados de trabajo, su libreta de direcciones. Cuando amaneció, estábamos sentados en la sala como 2 náufragos aferrados a los restos de un barco hundido. Mi nieto despertó y bajó buscando a su madre como todas las mañanas, y ver la confusión en sus ojitos cuando le dijimos que mami todavía no había regresado me partió el corazón. ¿Se fue como la tía Ana?, preguntó con esa intuición terrible que tienen los niños pequeños. Antonio y yo nos miramos alarmados. ¿Qué tía Ana, mi amor? La que se parece a mami. La que viene a veces cuando mami no está. El mundo se detuvo otra vez. Antonio se arrodilló frente a su hijo con manos temblorosas. ¿Cuándo has visto a esa tía Ana? Algunas veces. Ella es más seria que mami, no me deja comer dulces antes de la cena. Y huele diferente, como a flores más fuertes. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? El niño se encogió de hombros con la naturalidad de quien habla de algo perfectamente normal. Ayer. Pero no me gustó porque no quiso jugar conmigo. Solo movía cosas en el cuarto y hablaba sola. Antonio me miró con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de horror y comprensión que me heló la sangre. Hijo, le dije al niño con la voz más tranquila que pude conseguir, la tía Ana y mami están juntas a veces. No, nunca las he visto juntas. Cuando viene la tía Ana, mami se va. Y cuando regresa mami, la tía Ana ya no está. El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio y yo nos miramos por encima de la cabeza de mi nieto, ambos llegando a la misma conclusión imposible y aterradora. Durante 3 años, alguien que no era Valeria había estado entrando y saliendo de nuestra casa, cuidando a mi nieto, comiendo en nuestra mesa,
durmiendo en la cama de mi hijo. Y un niño de 4 años había sido el único en darse cuenta. Antonio, susurré, creo que necesitamos llamar a Gilberto y pedirle que averigüe todo lo que pueda sobre esa mujer que vio en el avión. Pero antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido inconfundible de una llave en la cerradura principal. Los tres nos quedamos inmóviles, mirando hacia la puerta de entrada. Valeria acababa de llegar a casa. Valeria entró por la puerta principal como si nada hubiera pasado, con esa sonrisa radiante que siempre iluminaba la casa y cargando una bolsa pequeña de papel que olía a pan dulce. Llevaba un vestido amarillo que yo no le conocía y el cabello suelto, ondulado de una manera diferente a como acostumbraba peinarse. «Buenos días, familia», dijo con voz alegre, dejando la bolsa sobre la mesa del recibidor. «Traje conchas para el desayuno». Mi nieto corrió hacia ella gritando «Mami», con esa alegría pura de los niños, pero cuando llegó a sus brazos, se detuvo abruptamente. La miró con una expresión extraña, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. «¿Por qué hueles distinto, mami?» Valeria rió, pero yo noté una tensión en su risa que no había estado ahí antes. ¿Distinto? ¿A qué huelo? A flores diferentes. Y tu voz suena como cuando tienes gripe. Antonio se acercó lentamente, estudiando cada detalle del rostro de su esposa. ¿Dónde estuviste, Valeria? Te estuvimos buscando toda la noche. Buscándome. Parecía genuinamente sorprendida. Les dejé una nota en la cocina diciendo que tenía una emergencia con una cliente y que regresaría temprano esta mañana. Los tres nos miramos con confusión. No había ninguna nota en la cocina. Habíamos revisado cada rincón de la casa durante la noche. No encontramos ninguna nota, dije con voz cuidadosa. Valeria frunció el ceño y se dirigió hacia la cocina con pasos rápidos. La seguimos como si fuéramos una procesión silenciosa. Ella fue directamente hacia el refrigerador y señaló la puerta con el dedo. Está aquí, pegada con el imán del elefante. Efectivamente, había una nota. Una pequeña hoja de papel con la letra pulcra de Valeria que decía exactamente lo que ella había mencionado. Pero yo estaba segura, absolutamente segura, de que esa nota no había estado ahí cuando revisamos la cocina durante la noche. Valeria, Antonio tomó sus manos entre las suyas. ¿Dónde está tu collar de perlas? Su mano voló instintivamente hacia su cuello desnudo. Se rompió ayer, ¿recuerdan? Lo llevé a arreglar. ¿A qué joyería? La de Don Esteban, cerca del Mercado Central. Antonio y yo nos miramos. Don Esteban había muerto el año pasado, y su joyería había cerrado definitivamente. Todo el barrio lo sabía. Valeria, dije suavemente, la joyería de Don Esteban cerró hace meses. Por un momento, solo un momento, vi algo en sus ojos que me asustó. Una expresión vacía, como si se hubiera desconectado de la realidad. Luego parpadeó y la sonrisa regresó a su rostro. Ah, sí, tienes razón. Me confundí. Lo llevé a esa nueva que abrieron en la Plaza Mayor. Pero su voz sonaba mecánica ahora, como si estuviera recitando líneas aprendidas de memoria. Durante el desayuno, observé cada uno de sus movimientos con la atención de un detective. Usó la mano derecha para servir el café, cuando siempre había usado la izquierda. Puso azúcar en su taza, pero Valeria nunca tomaba azúcar en el café. Cuando mi nieto le pidió que le cortara la concha en pedazos pequeños como siempre hacía, ella lo cortó en rebanadas grandes, ignorando la mirada confundida del niño. «Mami, no así», protestó él. «Tú siempre lo haces en cuadritos». «Ay, perdón mi amor, es que estoy muy distraída». Valeria volvió a cortar el pan, pero sus movimientos eran torpes, como si no estuviera acostumbrada a hacerlo. Después del desayuno, Antonio se fue a trabajar, pero antes me llevó aparte y me susurró al oído: «Observa todo, mamá. Todo. Y si pasa algo extraño, llámame inmediatamente». Pasé el día estudiando a mi nuera como si fuera un espécimen bajo un microscopio. Había pequeños detalles que no encajaban. Se sentó en una silla diferente para trabajar en su computadora, buscó el azúcar en el armario equivocado, no sabía dónde guardábamos el detergente para lavar platos. Pero lo más inquietante sucedió por la tarde, cuando sonó el teléfono y era la señora Martínez, una de las clientas más antiguas de Valeria. «Buenas tardes, Valeria. Necesito revisar los números de marzo porque creo que hay un error en mis impuestos».
Valeria se quedó en silencio durante varios segundos, como si no entendiera de qué le hablaban. ¿Qué números de marzo? Los de mi negocio de ropa, querida. Los que me ayudaste a organizar el mes pasado. Ah, sí, claro. Su voz sonaba insegura. ¿Podrías llamarme mañana? Hoy no tengo acceso a mis archivos. Cuando colgó, la vi sudando ligeramente. Era extraño porque la casa estaba fresca y ella nunca sudaba por nervios. Esa noche, cuando pusimos al niño a dormir, decidí hacer una prueba. Valeria, ¿te acuerdas de esa receta de mole que me enseñaste el mes pasado? Quiero hacerla para cuando venga mi hermana. ¿Qué receta de mole? Me preguntó con expresión genuinamente confundida. La que aprendiste de tu abuela, la que lleva chocolate y almendras. Ah, sí, esa. Pero era obvio que no tenía idea de qué le hablaba. Te la escribo mañana, ahora estoy muy cansada. Valeria nunca había sabido hacer mole. De hecho, había sido al revés. Yo le había enseñado mi receta familiar a ella cuando recién llegó a vivir con Antonio. Pero la verdadera Valeria lo recordaba perfectamente. Incluso había anotado todos los ingredientes en una libreta especial. Me quedé despierta hasta muy tarde esa noche, con una libreta propia donde comencé a anotar todas las inconsistencias que había observado. La lista creció hasta llenar 3 páginas completas. Usaba la mano equivocada para todo. No recordaba las preferencias alimentarias de su propio hijo. No sabía dónde estaban guardadas las cosas en su propia casa. Sus clientes la notaban diferente. No reconocía recetas que conocía de memoria. Su manera de caminar era más rígida. Su risa sonaba forzada. Había aparecido una nota que no estaba ahí antes. Pero lo que más me inquietaba era algo que había notado al final del día. Cuando se quitó los zapatos, vi que tenía una pequeña cicatriz en el tobillo izquierdo. Una cicatriz que nunca había visto antes en los 3 años que llevaba viviendo con nosotros. Las personas no desarrollan cicatrices viejas de la noche a la mañana. A las 2 de la madrugada, escuché ruidos provenientes de la cocina. Me levanté sigilosamente y me asomé desde las escaleras. Valeria estaba frente al refrigerador, comiendo directamente de un frasco de mermelada con los dedos. Era algo que la verdadera Valeria jamás habría hecho. Era obsesivamente limpia y siempre usaba cubiertos para todo. Cuando terminó, lavó el frasco y lo volvió a colocar en su lugar, pero lo puso en el estante equivocado. Luego se dirigió hacia la sala y la vi revisar cajones y armarios como si estuviera buscando algo específico. Regresé a mi cuarto con el corazón latiendo tan fuerte que temí que me escuchara. Tomé mi teléfono y le escribí un mensaje a Antonio. Necesitamos hablar mañana. Algo está muy mal. Pero antes de poder enviarlo, escuché pasos en las escaleras. Guardé rápidamente el teléfono bajo la almohada y fingí estar dormida. Mi puerta se abrió lentamente y sentí que alguien se quedaba parado en el umbral durante varios minutos, observándome. Mantuve la respiración uniforme, los ojos cerrados, pero cada fibra de mi ser estaba alerta. Finalmente, los pasos se alejaron y escuché la puerta del cuarto principal cerrarse suavemente. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé acostada en la oscuridad, preguntándome quién era la mujer que dormía en el cuarto de al lado, la mujer que mi nieto llamaba la mami seria, la mujer que no sabía que don Esteban había muerto, la mujer que tenía cicatrices que Valeria no tenía. Y más importante aún, ¿dónde estaba la verdadera Valeria? Cuando amaneció, tomé una decisión. Iba a seguir a esta mujer, sin importar a dónde fuera. Necesitaba respuestas, y si no las conseguía pronto, temía que mi familia nunca volviera a estar segura. El viernes por la mañana, fingí tener dolor de cabeza para quedarme en casa mientras Antonio se fue a trabajar. Le dije que necesitaba descansar y que Valeria podía cuidar perfectamente al niño sola. Era mentira, por supuesto. Lo que realmente necesitaba era una oportunidad para seguir a esta mujer que decía ser mi nuera. ¿Estás segura de que estarás bien, abuela Hilda? Preguntó con esa voz que sonaba como Valeria, pero que mis oídos ya no reconocían como genuina. Sí, mi hija. Solo necesito dormir un poco más. Desde mi ventana, la observé jugar con mi nieto en el jardín trasero. Sus movimientos eran correctos pero calculados, como si estuviera siguiendo un guión ensayado. Cuando el niño se lastimó la rodilla con una piedra, ella no corrió inmediatamente a consolarlo como siempre hacía la verdadera Valeria. Se quedó parada un segundo, como recordando qué debía hacer, antes de acercarse a él.
A las 10:30, vi que guardaba al niño en casa y se dirigía hacia el armario donde colgaba su bolso. Se cambió de ropa rápidamente, poniéndose unos jeans y una blusa blanca que yo no recordaba haber visto antes. «Voy al supermercado», gritó hacia las escaleras. «Regreso en 1 hora». Esperé 5 minutos después de que se fuera antes de pedirle a mi vecina Carmen que cuidara al niño con una excusa sobre una cita médica urgente. Carmen aceptó inmediatamente, como siempre hacía. Era una mujer mayor como yo, viuda también, y entendía las emergencias inesperadas de la vida. Seguí a pie a la mujer que se hacía pasar por mi nuera, manteniéndome a una distancia prudente. No se dirigió hacia el supermercado como había dicho. En lugar de eso, caminó 6 cuadras hasta llegar a una parada de autobús que yo no conocía. Subió al autobús número 42 con destino al centro de la ciudad. Logré subir por la puerta trasera justo antes de que cerrara, y me senté al fondo donde podía observarla sin ser vista. Durante todo el trayecto, ella estuvo nerviosa, revisando constantemente su teléfono y mirando por la ventana como si esperara ver algo específico. Bajó en el centro, cerca de la catedral, y yo la seguí manteniendo siempre una multitud entre nosotras. Caminó durante 15 minutos por calles que obviamente conocía bien, hasta llegar a un barrio que yo nunca había visitado. Era una zona más pobre, con casas pequeñas y calles estrechas. Se detuvo frente a una casa pintada de verde desgastado, con una pequeña reja de metal y un jardín descuidado. Sacó una llave de su bolso y abrió la puerta como si fuera su propia casa. Mi corazón se aceleró. Esta mujer tenía una casa propia, una vida completamente separada de la nuestra. Esperé en la esquina, escondida detrás de un puesto de frutas, observando las ventanas de la casa verde. Después de media hora, la puerta se abrió nuevamente, pero quien salió no era la misma mujer que había entrado. Esta nueva persona llevaba ropa diferente, tenía el cabello recogido de otra manera, y caminaba con un paso más ligero, más natural. Pero tenía exactamente la misma cara. Seguí a esta segunda mujer, sintiendo que mi mundo se desmoronaba con cada paso. Ella se dirigió hacia una panadería cercana, donde el panadero la saludó con familiaridad. «Buenos días, Ignacia. Los panés de siempre». «Sí, don Roberto. 6 bolillos y una concha de chocolate». Ignacia. Ese no era el nombre de mi nuera. Compré un periódico en el puesto de al lado para tener una excusa para quedarme cerca y escuchar la conversación. «¿Cómo está tu hermana?», preguntó el panadero mientras envolvía los panés. «Bien, viajando como siempre. Ya sabes cómo es Valeria, nunca puede quedarse quieta en un lugar». Mi sangre se convirtió en hielo. Esta mujer conocía a Valeria. No solo la conocía, eran hermanas. Debe ser difícil para ti cuidar de su familia cuando ella se va. Ignacia se encogió de hombros. «Es lo que hacemos las hermanas, ¿no? Además, me paga bien, y ese niño es un amor». «¿Le paga?». Valeria le pagaba a su hermana para que la reemplazara mientras ella hacía... ¿qué? Seguía a Ignacia de regreso a la Casa Verde, donde se quedó durante otra hora. Cuando salió nuevamente, había vuelto a transformarse en Valeria. Llevaba la misma ropa con la que había salido de mi casa, el mismo peinado, la misma postura. La seguí de vuelta al autobús, de vuelta a nuestro barrio, pero esta vez me bajé una parada antes para llegar a casa primero. Le dije a Carmen que todo había salido bien en el doctor y rescaté a mi nieto, que había pasado la mañana haciendo dibujos en la mesa de la cocina. «Abuela, ¿por qué hueles a camión?», me preguntó con esa honestidad brutal de los niños. «Porque tuve que tomar el autobús, mi amor». «¿A dónde fuiste?». «A ver a un doctor». Él me miró con esos ojos grandes e inteligentes que tanto se parecían a los de Antonio cuando era pequeño. «El doctor te va a curar para que no estés triste». La pregunta me golpeó como una bofetada. «¿Por qué piensas que estoy triste?». «Porque lloras cuando crees que no te veo. Como cuando extrañas al abuelo Roberto». Los niños ven todo, comprenden más de lo que creemos. Me arrodillé frente a él y lo abracé fuerte. «Estoy bien, mi cielo. Solo tengo muchas cosas en la cabeza. Cosas de la mami seria». Asentí sin decir nada. Era inútil tratar de esconder la verdad de alguien que había vivido esta situación extraña durante años sin entender completamente lo que pasaba. Cuando Valeria regresó media hora después, yo estaba en la cocina preparando el almuerzo como si nada hubiera pasado.
Pero por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando todo lo que había descubierto. Mi nuera tenía una hermana gemela llamada Ignacia que vivía en una casa pobre del centro de la ciudad. Valeria le pagaba para que se hiciera pasar por ella cuando necesitaba ausentarse. El panadero las conocía a ambas y sabía del arreglo. Esto había estado sucediendo durante mucho tiempo, tal vez años. Pero ¿dónde estaba la verdadera Valeria cuando Ignacia ocupaba su lugar? Y más importante, ¿qué hacía que requiriera tanto secreto? Durante el almuerzo, observé cada gesto de la mujer sentada frente a mí. Ahora que sabía la verdad, las diferencias eran obvias. Ignacia comía más rápido, masticaba de manera diferente, sostenía los cubiertos con menos elegancia. Cuando mi nieto le contó sobre un programa de televisión que habían visto juntos la semana anterior, ella asintió y sonrió, pero era evidente que no tenía idea de qué le hablaba. «Mami, ¿ya no te gusta ese programa?», preguntó el niño con confusión. «Claro que me gusta, mi amor. Solo estaba pensando en otras cosas». Pero yo sabía que Ignacia nunca había visto ese programa, porque la semana anterior ella no estaba aquí. Era Valeria quien había visto televisión con su hijo, Valeria quien había reído con las travesuras de los personajes, Valeria quien había prometido grabarlo para verlo juntos otra vez. Esa tarde, mientras Ignacia trabajaba en la computadora de Valeria, la observé luchar con programas que mi nuera conocía perfectamente. Sus dedos dudaban sobre el teclado, buscaba archivos en carpetas equivocadas, se frustraba con tareas que para Valeria eran rutinarias. Cuando sonó el teléfono y era otro cliente, Ignacia inventó excusas: problemas con la computadora, un virus que había borrado archivos, necesidad de reprogramar la cita para la próxima semana. Con cada llamada, se hacía más evidente que no tenía idea de cómo manejar el trabajo de contadora de su hermana. Por la noche, después de acostar al niño, tomé una decisión. Necesitaba confrontar a esta mujer, pero de manera inteligente. Si la acusaba directamente de ser una impostora, podría huir y nunca sabríamos dónde estaba la verdadera Valeria. «Valeria», le dije mientras lavábamos los platos de la cena, «¿te acuerdas de cuando nos conocimos?». Ella se tensó inmediatamente. «¿Cuándo conocí a Antonio?». «No, cuando tú y yo nos conocimos por primera vez. Fue en una situación muy especial». La vi tragar saliva nerviosamente. Obviamente no tenía idea de cuál había sido nuestro primer encuentro. «Ah, sí, claro que me acuerdo». Su voz sonaba forzada. «Fue muy especial». «¿En qué restaurante fue?». En ese que te gusta tanto». No había sido en un restaurante. Había sido en el hospital, cuando Antonio tuvo apendicitis y yo pasé 3 noches durmiendo en una silla mientras Valeria nunca se apartó de su lado. Fue ahí donde la vi cuidar a mi hijo con un amor tan genuino que supe inmediatamente que era la mujer correcta para él. Pero Ignacia no sabía esa historia. «Tienes razón», mentí. «Ese restaurante es muy especial para nosotras». Esa noche, escribí en mi libreta todo lo que había descubierto: la Casa Verde, el panadero, el nombre Ignacia, las diferencias en el comportamiento. Tenía suficiente información para confrontar la verdad, pero primero necesitaba hablar con Antonio. Mañana le contaría todo a mi hijo. Y juntos, íbamos a descubrir qué había pasado realmente con Valeria. El sábado por la mañana esperé a que Ignacia saliera con mi nieto al parque para llamar a Antonio y pedirle que regresara a casa inmediatamente. Le dije que había descubierto algo importante sobre Valeria, pero que no podía hablar por teléfono. «¿Está en peligro?», me preguntó con voz tensa. «No lo sé, mijo. Pero necesitas venir ahora». Antonio llegó 1 hora después, encontrándome en la cocina con mi libreta abierta y todas las notas esparcidas sobre la mesa. Le conté todo: el seguimiento hasta la Casa Verde, la conversación en la panadería, el nombre Ignacia, las diferencias que había estado notando durante días. Mi hijo escuchó en silencio absoluto, su rostro volviéndose más pálido con cada detalle que le revelaba. «¿Estás diciendo que la mujer que está viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, cuidando a mi hijo, no es mi esposa? Es su hermana gemela. Y según lo que escuché, Valeria le paga para que la reemplace cuando ella se va a hacer quién sabe qué». Antonio se levantó bruscamente y comenzó a caminar por la cocina como un animal enjaulado. «Esto es imposible, mamá. Valeria nunca me ha hablado de una hermana. Según ella, no tiene familia, sus padres murieron cuando era joven y creció en un orfanato». «Pues te mintió».
O al menos no te dijo toda la verdad. Decidimos que cuando Ignacia regresara del parque, Antonio la confrontaría directamente. Pero antes de que pudiéramos planear qué decir exactamente, escuchamos la puerta abrirse y las voces de Ignacia y mi nieto llenaron la casa. «Papi está en casa», gritó el niño con alegría, corriendo hacia la cocina. Antonio lo alzó en brazos, pero sus ojos estaban fijos en la mujer que se quedó parada en la entrada de la cocina. Por primera vez, pude ver la situación desde su perspectiva. Esta mujer tenía exactamente la misma cara que su esposa, la misma estatura, la misma complexión. Sin conocer las pequeñas diferencias de comportamiento que yo había estado catalogando, era imposible distinguirlas. «Hola, amor», dijo Ignacia, acercándose para darle un beso como haría cualquier esposa al ver a su marido. Pero Antonio dio un paso atrás. «Necesitamos hablar». Algo en su tono hizo que Ignacia se pusiera inmediatamente en alerta. La vi evaluar la situación, Antonio tenso, yo con mi libreta sobre la mesa, el ambiente cargado de suspense. «¿Pasa algo malo?», preguntó, pero ya no sonaba como la Valeria despreocupada que había estado interpretando. «Siéntate», ordenó Antonio, señalando una silla. Ignacia obedeció lentamente, mientras yo tomaba a mi nieto de la mano. «Mi amor, ¿por qué no vas a jugar a tu cuarto? Los adultos necesitamos conversar». «¿Van a pelear?», preguntó con esa intuición terrible de los niños. «No, mi cielo. Solo vamos a aclarar unas cosas». Cuando el niño salió de la cocina, Antonio se sentó frente a la mujer que había estado llamando esposa durante días. «¿Cómo te llamas?», preguntó directamente. Ignacia mantuvo la compostura durante unos segundos. «¿Sabes cómo me llamo? ¿Cómo te llamas realmente?». El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Finalmente, Ignacia suspiró profundamente y dejó caer la máscara que había estado usando. «Ignacia Herrera». La diferencia fue inmediata y sorprendente. Su postura cambió, su expresión se relajó, incluso su voz sonó diferente, más natural, menos forzada. «¿Dónde está mi esposa?». «No lo sé exactamente». Ignacia miró hacia sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Valeria me contacta cuando me necesita, me dice cuánto tiempo debo quedarme aquí, y me paga cuando termino el trabajo». «¿Trabajo?». Antonio elevó la voz. «¿Llamas trabajo a engañar a mi familia?». «Para mí es trabajo», respondió Ignacia con una mezcla de desafío y dolor en su voz. «Ustedes viven en esta casa hermosa, comen bien todos los días, tienen dinero para todo lo que necesitan. Yo vivo en una casa de 2 cuartos donde entra agua cuando llueve, trabajo limpiando oficinas por las noches para pagar la renta, y uso la misma ropa durante años porque no puedo comprar nueva». La honestidad brutal de sus palabras nos dejó sin respuesta por un momento. Cuando Valeria me ofreció $500 por una semana de fingir ser ella, pensé que era una broma. $500 es lo que yo gano en 2 meses limpiando baños. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», pregunté. 2 años. Tal vez un poco más. Antonio se pasó las manos por el rostro. 2 años. Durante 2 años mi esposa ha estado teniendo una vida secreta y yo no me di cuenta de nada. Ella me enseñó todo», continuó Ignacia. «¿Cómo cocinas tú? ¿Cómo le gusta el café a Antonio? ¿Qué programas de televisión ven? ¿Cuáles son las rutinas del niño? Me hizo estudiar fotos de la familia, memorizar nombres de amigos y clientes. Al principio era difícil, pero después de tanto tiempo, casi podía hacerlo sin pensar». «¿Qué te dijo sobre por qué necesitaba que la reemplazaras?». «Dijo que tenía un trabajo especial, que viajaba por negocios importantes, pero que no quería preocupar a la familia. Me pidió que nunca le dijera a nadie sobre nuestro arreglo, que era un secreto entre hermanas». «¿Hermanas?». Antonio frunció el ceño. «Son realmente hermanas». Ignacia asintió. «Gemelas. Nacimos el mismo día, pero nos separaron cuando éramos bebés. Valeria fue adoptada por una familia rica, yo crecí en el orfanato estatal. Nos reencontramos hace 5 años, por casualidad, en un hospital donde yo estaba trabajando como auxiliar de limpieza. La historia que nos contó era como algo salido de una telenovela, pero sonaba devastadoramente real. 2 bebés idénticas, separadas por el destino y la desigualdad social, reunidas por casualidad en la adultez. Valeria me buscó después de ese encuentro. Al principio solo quería conocerme, saber cómo había sido mi vida.
Pero cuando se dio cuenta de lo parecidas que éramos, no solo físicamente sino en gestos y maneras de hablar, comenzó a tener ideas. ¿Qué tipo de ideas? Al principio eran cosas pequeñas. Me pedía que fuera a reuniones aburridas en su lugar, o que atendiera a clientes difíciles cuando ella no tenía ganas. Me pagaba bien y a mí me parecía un juego divertido. ¿Cuándo comenzó a pedirte que vinieras aquí? Hace 2 años. Dijo que necesitaba viajar por trabajo, pero que no quería que Antonio se preocupara o hiciera preguntas. Me prometió que solo serían 1 o 2 días de vez en cuando. Antonio golpeó la mesa con el puño. 1 o 2 días. Has estado aquí semanas completas. Sí, admitió Ignacia con voz pequeña. Los trabajos se volvieron más largos, más frecuentes. A veces me llamaba con urgencia, diciendo que había surgido algo inesperado y que necesitaba más tiempo. ¿Y nunca te preguntaste qué tipo de trabajo requería tanto secreto? Me dijo que era consultoría internacional, que trabajaba con empresas en Europa y que los horarios eran complicados. Sonaba creíble. Pero yo sabía que había algo más. La manera como Ignacia evitaba nuestros ojos, como sus manos temblaban ligeramente, me decía que había información que no nos estaba dando. Ignacia, le dije con voz suave, ¿qué más sabes sobre lo que hace Valeria cuando no está aquí? Ella levantó la vista hacia mí, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. La última vez que me llamó, sonaba diferente. Nerviosa. Asustada. Me dijo que este trabajo iba a ser el último, que después de esto tendría suficiente dinero para no tener que volver. Las palabras cayeron sobre nosotros como piedras pesadas. No tener que volver, repitió Antonio con voz ahogada. Dijo que había encontrado una oportunidad mejor, una vida mejor. Que me pagaría tanto dinero que yo podría comprar mi propia casa y nunca más tendríamos que hacer estos intercambios. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Hace 3 días. Me dijo que acababa de abordar un avión y que estaría fuera por una semana. Me pidió que cuidara especialmente bien al niño porque tal vez no lo volvería a ver por un tiempo muy largo. El silencio que siguió fue como la calma antes de una tormenta terrible. Antonio se levantó lentamente, sus ojos llenos de una furia que nunca le había visto antes. Mi esposa me abandonó, murmuró. Mi esposa abandonó a su hijo y contrató a su hermana para que nosotros no nos diéramos cuenta hasta que fuera demasiado tarde. La confesión de Ignacia había dejado la cocina envuelta en un silencio tan denso que parecía difícil respirar. Antonio caminaba de un lado a otro como un león herido, mientras yo trataba de procesar la magnitud de la traición que acabábamos de descubrir. Necesito más información, dijo Antonio finalmente, deteniéndose frente a Ignacia. Necesito saber exactamente dónde está mi esposa y qué está haciendo. Ignacia se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Te juro por mi vida que no sé más de lo que ya les dije. Valeria siempre fue muy reservada sobre sus asuntos. Pero debe haber algo más, insistí. En 2 años de hacer esto, debiste haber visto algo, escuchado algo. Ignacia reflexionó durante varios minutos, mirando hacia el techo como si buscara recuerdos escondidos. Hay una cosa, murmuró finalmente. Una vez, hace como 6 meses, llegué temprano a la Casa Verde y ella todavía estaba ahí. Estaba hablando por teléfono en un idioma que no reconocí. Cuando me vio, colgó inmediatamente y me dijo que era trabajo. ¿Qué idioma? No estoy segura. Sonaba europeo, tal vez italiano o francés. Y había un hombre con ella. Antonio se tensó inmediatamente. ¿Qué hombre? Mayor, bien vestido, con acento extranjero. Cuando me presentó, dijo que yo era su asistente. El hombre me miró de una manera extraña, como si supiera que algo no cuadraba, pero no dijo nada. ¿Cómo se llamaba? Roberto algo. Un apellido complicado que no recuerdo. Cada nueva información era como una pieza de un rompecabezas que revelaba una imagen cada vez más aterradora. Mi nuera no solo nos había mentido sobre su trabajo, había estado involucrada con hombres extranjeros, hablando idiomas que nosotros no sabíamos que conocía. Ignacia, le dije, necesitamos que nos lleves a esa Casa Verde. Tal vez encontremos alguna pista sobre dónde está Valeria. Ella negó con la cabeza vigorosamente. No puedo. Valeria me hizo jurar que nunca revelaría la ubicación a nadie. Además, no tengo llaves,
solo las uso cuando ella me las da. Las reglas cambiaron, dijo Antonio con voz fría. Mi esposa abandonó a su familia. Ya no le debes lealtad. Después de casi una hora de convencerla, Ignacia finalmente accedió a llevarnos a la casa del centro. Pero antes de salir, necesitábamos asegurar que mi nieto estuviera bien cuidado. Llamé nuevamente a Carmen, inventando otra emergencia familiar. Ella aceptó sin hacer preguntas, como siempre. Cuando vino a buscar al niño, Ignacia se escondió en el baño. Era demasiado complicado explicar por qué había 2 Valerias en la casa. Abuela, ¿la mami seria va a venir contigo?, preguntó mi nieto mientras Carmen lo tomaba de la mano. No, mi amor. Solo voy con papá. ¿Van a traer a la mami buena de vuelta? La pregunta me partió el corazón. Sin darse cuenta, este niño había estado viviendo una mentira durante tanto tiempo que ya distinguía entre 2 versiones de su madre. Vamos a tratar, mi cielo. El viaje al centro de la ciudad en el auto de Antonio fue tenso y silencioso. Ignacia nos dirigía desde el asiento trasero, claramente nerviosa por lo que estábamos a punto de hacer. La casa verde se veía aún más deteriorada a la luz del día. La pintura se descascaraba en varias partes, el jardín pequeño estaba lleno de maleza, y las ventanas tenían cortinas baratas que impedían ver el interior. No tengo llaves, repitió Ignacia cuando nos detuvimos frente a la casa. Entonces vamos a tener que entrar de otra manera, dijo Antonio, inspeccionando las ventanas y la puerta principal. Caminamos alrededor de la casa hasta encontrar una ventana trasera que no estaba completamente cerrada. Antonio logró abrirla lo suficiente para colarse adentro y abrirnos la puerta principal desde adentro. El interior de la casa era espartano pero limpio. Una sala pequeña con muebles viejos pero bien cuidados, una cocina básica y 2 dormitorios minúsculos. Era obvio que Ignacia vivía con muy poco, pero mantenía todo ordenado con dignidad. ¿Dónde guardaba Valeria sus cosas cuando venía aquí?, preguntó Antonio. Ignacia nos guió hacia el dormitorio más pequeño. Aquí. Este era como su cuarto de cambio. El cuarto era pequeño, con solo una cama individual, un armario y una cómoda. Pero cuando Antonio abrió el armario, encontramos algo que ninguno esperaba. Estaba lleno de ropa cara que obviamente no pertenecía a Ignacia. Vestidos elegantes, zapatos de marca, bolsos de cuero fino. Ropa que yo nunca había visto usar a Valeria en casa. ¿De dónde sacó dinero para comprar todo esto?, murmuré, tocando un vestido que fácilmente costaba más de $500. No lo sé, respondió Ignacia. Siempre llegaba con ropa diferente, se cambiaba aquí, y se iba vestida como una mujer completamente distinta. En los cajones de la cómoda encontramos más evidencia de la doble vida de Valeria, maquillaje profesional, perfumes caros, joyas que no reconocíamos. Y en el fondo del último cajón, Antonio encontró algo que nos heló la sangre. Mamá, mira esto. Era una pequeña libreta negra llena de anotaciones en la letra de Valeria. Números, fechas, nombres, direcciones. Pero lo más alarmante eran las cantidades de dinero anotadas: $10,000, $15,000, $20,000. Sumas que una contadora independiente nunca podría ganar legítimamente. ¿Qué es todo esto?, le preguntamos a Ignacia. No tengo idea. Nunca me dejó ver lo que escribía en esa libreta. Seguimos revisando y encontramos pasaportes. No uno, sino 3 pasaportes diferentes, todos con la foto de Valeria pero con nombres distintos. Valeria Herrera, Valentina Morales, Victoria Hernández. Tu hermana estaba usando identidades falsas, le dije a Ignacia, que parecía tan sorprendida como nosotros. Eso es imposible. Valeria no haría algo ilegal. Pero la evidencia estaba ahí, esparcida sobre la cama: pasaportes falsos, cantidades enormes de dinero, ropa cara, una vida completamente secreta que había estado manteniendo durante años. En una pequeña caja de zapatos encontramos fotografías. Valeria en restaurantes elegantes con hombres mayores bien vestidos. Valeria en hoteles de lujo. Valeria en ciudades que reconocí como París, Roma, Madrid. Mira las fechas de estas fotos, dijo Antonio con voz temblorosa. Las fotografías tenían fechas escritas al reverso. Correspondían exactamente con las veces que Valeria había estado enferma en casa, o cuando había dicho que tenía mucho trabajo y no podía salir del cuarto. Mientras Ignacia cuidaba a mi hijo, mi esposa estaba viajando por Europa con otros hombres. En el fondo de la caja encontramos algo aún peor:
tarjetas de presentación con el nombre Valentina, score de lujo, servicios discretos para caballeros distinguidos y un número de teléfono. El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio se sentó pesadamente en la cama, sosteniendo las tarjetas con manos temblorosas. «Mi esposa es una prostituta de lujo», murmuró. «Durante 2 años, mientras yo trabajaba como un idiota para mantener a mi familia, ella estaba vendiendo su cuerpo a hombres ricos en Europa». Ignacia comenzó a llorar. «No sabía nada de esto. Te juro que no sabía». «¿Cómo no ibas a saber?», le gritó Antonio. «Vivías en la misma casa». «Ella me mintió a mí también», gritó Ignacia de vuelta. «Pensé que era trabajo de consultoría. Pensé que era inteligente y exitosa, no que era». No pudo terminar la frase. Revisamos cada rincón de la casa, reuniendo toda la evidencia que pudimos encontrar. La libreta negra, los pasaportes falsos, las fotografías, las tarjetas de presentación, registros bancarios que mostraban depósitos regulares de cantidades enormes. Cuando terminamos, teníamos suficiente evidencia para entender completamente lo que había estado pasando. Valeria había estado llevando una doble vida como escort de lujo, usando a su hermana gemela para mantener las apariencias en casa mientras ella viajaba por Europa con clientes adinerados. Y ahora, según las últimas palabras que había intercambiado con Ignacia, planeaba desaparecer para siempre con el dinero que había acumulado. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Ignacia entre lágrimas. Antonio se levantó lentamente, guardando toda la evidencia en una bolsa. «Vamos a casa», dijo con voz fría. «Y mañana vamos a tener una conversación muy seria con toda la familia presente». Pero mientras regresábamos a casa, yo sabía que Antonio ya había tomado una decisión. En sus ojos había una determinación que reconocía, la misma que había tenido cuando era niño y alguien lastimaba a su hermano menor. Mañana íbamos a confrontar la verdad, sin importar qué tan dolorosa fuera. El domingo por la mañana, Antonio llamó a Gilberto y le pidió que viniera a casa inmediatamente. «Necesito que estés aquí, hermano. Vamos a resolver el misterio de tu llamada del otro día». También llamamos a Carmen y le pedimos que mantuviera al niño toda la mañana. Lo que estaba a punto de suceder no era algo que un niño de 4 años debiera presenciar. Gilberto llegó a las 10, todavía en su uniforme de piloto porque venía directo del aeropuerto. Cuando vio a Ignacia sentada en la sala, se detuvo en seco. «Ella es idéntica a la mujer que vi en mi avión», murmuró, estudiando cada detalle de su rostro. «Es su hermana gemela», expliqué. «La mujer que viste en el avión era la verdadera Valeria». Durante la siguiente hora, Antonio y yo le contamos toda la historia a Gilberto, el descubrimiento de la doble vida, la Casa Verde, la evidencia que habíamos encontrado. Mi hijo mayor escuchó en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada revelación. «¿Dónde está ahora?», preguntó cuando terminamos. «Eso es lo que vamos a averiguar», dijo Antonio, volteándose hacia Ignacia. «Y tú nos vas a ayudar». Ignacia había estado sentada como una estatua durante toda la conversación, las manos entrelazadas en su regazo, la cabeza gacha. Cuando Antonio se dirigió a ella, levantó la vista con ojos llenos de lágrimas. «Ya les dije todo lo que sé». «No, no es cierto», replicó Antonio con voz fría. «Debe haber una manera de contactarla. Algún número de teléfono, alguna dirección, algo». Siempre me llamaba ella a mí, nunca al revés. «¿Desde qué número?» «Siempre desde números diferentes. Decía que usaba teléfonos desechables por seguridad». Gilberto se adelantó. «¿Te acuerdas del vuelo en que la vi? Era el vuelo 487 con destino a Barcelona. Puedo revisar la lista de pasajeros». «Hazlo», ordenó Antonio. Mientras Gilberto hacía llamadas desde su teléfono, Antonio abrió la bolsa con toda la evidencia que habíamos recolectado de la Casa Verde. Esparció las fotografías sobre la mesa de centro, organizándolas por fechas. «Mira estas fotos, Ignacia. ¿Reconoces a alguno de estos hombres?» Ignacia examinó las fotografías con atención. En la mayoría aparecía Valeria en restaurantes elegantes o hoteles de lujo, siempre acompañada de hombres mayores, bien vestidos, claramente adinerados. Señaló una foto donde Valeria sonreía mientras un hombre de cabello gris le ponía un collar de diamantes. «Es Roberto, el que conocí en la Casa Verde». «¿Roberto qué?» «No recuerdo su apellido, pero tenía acento italiano».
Y era muy generoso con el dinero. Antonio tomó la fotografía y la estudió cuidadosamente. ¿Cuándo fue la última vez que Valeria mencionó a este hombre? Hace un mes, tal vez. Dijo que tenía un trabajo especial con él, algo sobre un viaje largo que le pagaría más dinero del que había ganado en toda su vida. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Un cliente italiano adinerado, un viaje largo, suficiente dinero para desaparecer para siempre. Gilberto regresó con información devastadora. Encontré el registro. Valeria Herrera, pasaporte mexicano, voló a Barcelona el martes pasado. Pero hay algo más. También encontré un registro de Valentina Morales en el mismo vuelo, sentada al lado de un tal Roberto Benedetti. ¿2 boletos?, preguntó Antonio. 2 identidades, un solo asiento. Usó el pasaporte de Valeria para abordar, pero tenía documentos de respaldo como Valentina. Era la confirmación final de que mi nuera había estado planeando su escape durante mucho tiempo. Antonio se levantó y caminó hacia Ignacia con pasos deliberados. Quiero que la llames. Te dije que no tengo su número. Entonces vamos a encontrar otra manera. Antonio tomó el teléfono de la casa y marcó el número de información internacional. Quiero hacer una llamada a Barcelona, España. Durante la siguiente hora, Antonio hizo llamadas a hoteles de lujo en Barcelona, preguntando por huéspedes registrados bajo los nombres Valeria Herrera, Valentina Morales o Victoria Hernández. En el 5.º hotel, tuvo suerte. Sí, tenemos una huésped registrada bajo ese nombre, confirmó la recepcionista del Hotel Arts Barcelona. ¿Desea que transfiera la llamada a su habitación? Sí. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar contestara. Una voz que reconocimos inmediatamente, pero que sonaba diferente, más segura, más sofisticada. Diga. Hola, Valeria, dijo Antonio con voz controlada. Soy tu esposo. El silencio del otro lado fue tan largo que pensamos que había colgado. ¿Cómo conseguiste este número?, preguntó finalmente. No importa cómo. Lo que importa es que sé todo. Sé sobre Ignacia, sé sobre tus otros trabajos, sé sobre Roberto Benedetti. Otra pausa larga. Antonio, ¿puedo explicarte? No quiero explicaciones, la interrumpió. Quiero que regreses a casa ahora mismo. No puedo hacer eso. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a tu hijo? ¿Tienes idea de lo que me has hecho a mí? Ustedes están mejor sin mí, dijo Valeria, y por primera vez su voz sonó menos segura. Ignacia es mejor madre que yo. Ella realmente los ama. Tú eres su madre. No. Antonio. Yo soy una mujer que se casó contigo porque pensé que era lo que debía hacer, que tuve un hijo porque era lo que se esperaba de mí. Pero esta vida que he estado viviendo los últimos 2 años, es quien realmente soy. Las palabras cayeron sobre nosotros como martillazos. Roberto me está ofreciendo una nueva vida en Italia. Una vida donde puedo ser quien realmente soy, sin fingir, sin pretender ser la esposa perfecta y la madre perfecta. ¿Y tu hijo qué? Mi hijo tiene una abuela que lo adora y una tía que lo cuidará mejor que yo. Tiene un padre que es un hombre bueno y honesto. No me necesita. Claro que te necesita. Es tu hijo. Le voy a mandar dinero todos los meses. Suficiente para que pueda estudiar en las mejores escuelas, para que nunca le falte nada. ¿Dinero? ¿Crees que el dinero reemplaza a una madre? Es lo único que puedo ofrecerle. Antonio cerró los ojos, y cuando los abrió, había una resignación terrible en ellos. ¿Ya decidiste? No hay nada que pueda decir para hacerte cambiar de opinión. Ya decidí, Antonio. Esta mañana firmé papeles para divorciarme por abandono de hogar. En 6 meses serás legalmente libre para rehacer tu vida. ¿Y yo qué le digo a tu hijo cuando pregunte por su madre? Dile la verdad, que su madre no era lo suficientemente buena para él. La línea se cortó. Antonio se quedó sosteniendo el teléfono mudo durante varios minutos, mientras Ignacia lloraba silenciosamente en el sofá y Gilberto y yo no sabíamos qué decir. Finalmente, Antonio colgó el teléfono y se volteó hacia nosotros. Se acabó, dijo con voz hueca. Mi matrimonio se acabó. 6 meses después de esa llamada devastadora, nuestra casa había encontrado una nueva forma de paz.
Una paz diferente, construida sobre la verdad en lugar de mentiras, sobre amor genuino en lugar de actuaciones perfectas. Ignacia nunca regresó a la Casa Verde del centro. Esa misma tarde del domingo, después de la confesión telefónica de Valeria, Antonio tomó una decisión que nos sorprendió a todos. «Quédate», le dijo simplemente. «Si quieres quedarte, esta es tu casa ahora». Ignacia lloró durante horas. «No puedo tomar el lugar de tu esposa». «No estás tomando el lugar de nadie», respondió Antonio. «Estás ocupando el lugar que siempre debiste tener, el de alguien que realmente ama a este niño». Los primeros meses fueron difíciles para todos. Mi nieto preguntaba constantemente por su mami buena, y tuvimos que explicarle, con palabras que un niño pudiera entender, que a veces las personas toman caminos diferentes en la vida. Ignacia nunca trató de reemplazar a Valeria en los recuerdos del niño. En lugar de eso, construyó gradualmente su propio lugar en su corazón. La transformación de Ignacia fue hermosa de presenciar. Sin la presión de actuar como alguien más, floreció como la persona que realmente era, más dulce que Valeria, más paciente, más presente. Le enseñó a mi nieto a hacer tortillas desde cero, lo llevaba al parque todos los días después de la escuela, y por las noches le inventaba cuentos sobre aventuras fantásticas que lo hacían reír hasta que le dolía el estómago. Antonio también cambió. El golpe de descubrir la traición lo había lastimado profundamente, pero también lo había liberado. «Por primera vez en años no tengo que preguntarme si algo está mal en mi matrimonio», me confesó una noche. «Ya sé que estaba mal, ya sé por qué, y ya no tengo que fingir que todo está bien». El divorcio se finalizó sin complicaciones. Valeria cumplió su palabra y nunca regresó, ni siquiera para firmar los papeles. Un abogado en Barcelona se encargó de todo. Como había prometido, mandaba dinero religiosamente cada mes, cantidades generosas que Antonio depositaba en una cuenta de ahorros para la educación de su hijo. «Es dinero sucio», me dijo la primera vez que llegó la transferencia. «Es dinero que va a darle un futuro a tu hijo», le respondí. «No importa cómo se ganó, lo que importa es para qué se va a usar». La relación entre Antonio e Ignacia se desarrolló lentamente, naturalmente. Al principio era solo gratitud mutua. Él agradecido por el cuidado que ella le daba a su hijo, ella agradecida por tener una familia real por primera vez en su vida. Pero con el tiempo, esa gratitud se convirtió en cariño, y el cariño en algo más profundo. «¿Te molesta?», me preguntó Antonio una noche, después de que había llevado flores a Ignacia por su cumpleaños. «¿Que seas feliz? ¿Que mi nieto tenga una madre que lo adora de verdad? ¿Que esta casa por fin tenga paz? ¿Por qué me iba a molestar?». Un año después de la partida de Valeria, Antonio e Ignacia se casaron en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa. Mi nieto fue el portador de los anillos, orgulloso de ser parte oficial de esta nueva familia que se había formado de las cenizas de la anterior. «¿Ahora puedo llamarte mamá?», le preguntó Ignacia después de la ceremonia. «Solo si quieres», respondió ella, arrodillándose para estar a su altura. «Quiero. Pero ¿puedo seguir recordando a mi otra mamá también?». «Por supuesto que puedes. Ella será siempre parte de tu historia». Esa noche, mientras veía a mi nueva familia cenando junta, riendo por algo tonto que había dicho mi nieto, sentí una paz que no había experimentado en años. A veces la vida nos quita algo que pensamos que necesitamos para darnos algo que realmente necesitamos. Valeria había buscado la felicidad en lugares equivocados, con personas equivocadas, construyendo una vida sobre mentiras y actuaciones. Pero su partida había permitido que Ignacia encontrara el hogar que siempre había buscado, que Antonio encontrara el amor verdadero que merecía, y que mi nieto tuviera la madre presente y amorosa que todo niño necesita. Ignacia nunca volvió a la Casa Verde. La vendimos y con ese dinero compramos un jardín más grande para nuestra casa, donde ahora mi nieto juega con el perro que le regalamos en su 6º cumpleaños, donde Ignacia cultiva las flores más hermosas del barrio, donde Antonio construyó un columpio que se ve desde la ventana de mi cuarto. A veces, cuando estoy regando mis plantas por la mañana temprano, pienso en Valeria. Me pregunto si encontró la felicidad que buscaba, si Roberto resultó ser el príncipe que esperaba, si alguna vez piensa en el hijo que dejó atrás. Pero esos pensamientos duran poco, porque la realidad es que aquí, en esta casa, tenemos todo lo que necesitamos. Mi nieto llama a Ignacia mamá con el mismo amor con que me llama abuela a mí. Antonio sonríe más que en todos los años que estuvo casado con Valeria. E Ignacia, que creció sin familia, ahora tiene una familia que la adora. A veces la verdad duele, pero siempre
siempre libera. Y nosotros somos libres.